lenguas adujeron era una bastarda y ocultaba su nombre en un seudónimo iletrada. Escribe con errores. Pensé que quizás hubiera dicho como Roberto Ada: yo escribo ideas y no palabras. Olympe de Gouges levantó la voz en medio del bullicio, cuestionó Montesquieu, reafirmó los derechos de la mujer. Por eso ahora es una rosa sangrando de eternidad. Sangre en el pan es también una mirada en donde ojalá nosotros podamos mirar con los ojos de los otros, porque en realidad uno llega a ser cuando el otro te define. Voy a contar una cosa pequeña, cosa rapidita, porque hace mucho también, como uno tiene un conocimiento brutal, infernal, sabe mucho. Yo era maestro y me llevan a un barrio para el Día de la Mujer a dar una charla. No sé qué estupideces habré dicho, siempre, ni siquiera recuerdo hasta que estoy diciendo ahora, pero sí voy a recordar lo que me dijo una mujer. Y me dice: yo me acerco a las otras personas con una sonrisa, con una palabra y con un hombro. Yo me quedé como frío y me dice: con una sonrisa para decirle hola, para abrazarla, y un hombro para que se apoye en mí. Le digo: no sé qué mierda hacemos acá nosotros después de esas palabras. Así que yo agradezco, y decir lo que le pasa al otro es lo que nos está pasando. Eso es este libro, cuando el yo es un nosotros. Y desde aquellos tiempos untan el pan con sabor imperial, dice la poeta. Poner el cuerpo y la inteligencia para desmembrar incautos y poner el ojo en donde hay que ponerlo. En la mirada de Gladys Alasrá que confluyen los verdugos del imperio y la referencia a mitos griegos, guaraníes, quechuas, latinoamericanas, africanas, nórdicos, una música desmembrada en un ritmo fatal y esperanzador. El libro Sangre en el pan claudicará en la sombra, retosará en la luz. Quizás suene a música con Acanguirique o se balanceen pa' acá, allá, y en ese ritmo los desaparecidos sociales y los que fueron desaparecidos se unan para cantar a la vida. El ojo de Gladys Alasrá, que no tiene pausas, indaga, corroe, alimenta la propia búsqueda. Eso es la poesía, eso es este libro. Gracias. Sangre en el pan y Hernán Jaegui, el epílogo de El colibrí es un alma. Nosotros estamos acá acompañando a Gladys por invitación de Marta, y nos tomamos ese tiempo, esos 15 minutos que ella nos da. Pero sin lugar a dudas que también es importante resaltar que estamos en el 8M y que en los tiempos que corren hemos ido aprendiendo, y creo que eso es lo más importante, sobre todo para los varones grandes como yo, que nos ha costado eso que se ha puesto en moda llamar deconstrucción a partir del concepto de Derrida, y tratar de ir aprendiendo sobre los nuevos tiempos y el nuevo lugar que debió ganarse la mujer desde siempre. Como dice María Elena Walsh, todo tiempo pasado fue mejor si no sos mujer u obrero. Y para terminar esto y empezar con la presentación, digo que también es complejo porque hay otros atravesamientos a la lucha de la mujer que no son solamente las de destruir esa casa del patriarcado, sino también otros atravesamientos como los de la lucha de clases, porque es mucho más difícil para una mujer pobre que para una mujer rica, y muchas veces el capital, como dice Hernán Jaegui
en el epílogo es el capital financiero, dice él, también atravesado de su propia experiencia ideológica. Así que agradecemos que esta presentación sea nuestro pequeño homenaje a la fecha. Contarles que no hay en mis poemas una demanda de amor al mundo, sino más bien una demanda de resistencia al mal. Y en la danza de las letras, denunciar a los traficantes de sufrimiento, con la poesía tocando otra música que viene desde otros lugares, con notas de dignidad humana, sabiendo que la palabra ha sido hecha para que podamos formular la pregunta y estar por encima de las heridas, en todo caso, ser vendas para cuidar la condición humana. Quiero antes decir que la ilustración de tapa, digo que la artista plástica Alicia Yael Perrici, nuestra hija. Bien. En el dolor íntimo se hace arma el poeta. La vida misma es movimiento que se arma. Lo que se articula, arma, junta, prepara, cadena semántica donde todo muta con el poder de las armas. Por miedo, por poder o no poder, se desarma la existencia simbólica. En la historia de las armas sigo armando y me pregunto, a través del colibrí resemantizado, ¿cuál es el arma? ¿Quién es el armario? ¿Cuál es la libertad del vuelo? ¿Quién se apodera de las flores? ¿De qué nueva promesa se cargarán las armas? ¿Qué barniz sostiene la verdad de la naturaleza universal armónica? ¿Acaso no vive también armado el que construye en su propia lucha la creación poética? Voy a leerse de continuo en un ratito. Cada poema podríamos pensar que sí, está relacionado con el siguiente, desde las armas más sofisticadas a las más primitivas y al corazón de la naturaleza misma. En el índice, los títulos de los poemas: virus, drones, inteligencia de señales, televigilancia, pantallas, infrasonidos, radares, infrarrojos, cruceros de batalla, rueda nuclear, pólvora, cámara de gas, tiro en fuego, punta de lanza, soltar flechas, piedras y palos. El colibrí es una arma. Les voy a leer ahora un poema, Infrasonido. Sobresalto de colibrí en vibración astuta por temor a amor, no se posa. Temblor alarma, arma sorda de tan lejos, y ahora es atrás o adelante alzando vuelo. Zumbido del tiempo en defensa y ataque, bordando labios con punto de metrallas. Inhalando mar, exhalando tierra, bebiendo la ira del aire. El delirio se hunde en mis tímpanos y coagula en el cerebro. No debían estar en mis oídos, porque es locura ser en mí, y no es cordura silenciar en ti. Esoma del mundo, el mundo en mí se asoma, cromosoma en vértigo de náusea se hace, escucha, hinca en onda lenta, lanza silbidos fatigados de violencia. Vagos noches partidas por la mitad, intestinos paralizados, rayos de invisibles misiles. En el cuerpo la voz de la oscuridad, serenidad de la urgencia, arrojando los hilos de palabras en la carrera de las armas. Ven y mira conmigo, son cabezas buscadoras, aves casi mágicas, en vuelo arriba, en vuelo atrás, colorido helicóptero.
bélicos, fugitivo en libertad, distraído, elige el puñal del pico para alcanzar. ¿Quién? El enemigo en el calor, sin poder huir del sol, y en la luz del vuelo, el siniestro ver de la oscuridad. Le dan más. Se detuvo la mirada del tiempo y en el espejo de la distancia reconozco en las cenizas los ojos azules de tu padre que resurgen en el campo, sangre arando desde el alba. Sueños de inmigrantes nos acompañan, sofocadas en la conciencia, hasta las palabras asfixiadas, sin aliento, aprenden el lenguaje de las armas, disparan como verdugos de picos, lenguas largas, se ejecutan arrancando al mundo milenios de zumos envueltos en nubes humanas. Para terminar, punta de lanza. Desde las andanzas en colinas de cartón, castillos con puentes levadizos se abren. Está el pájaro, respiración de guerreros, de hierro y bronce sus armaduras atraviesan los muros del presente. Danza que penetra la flor, espadas atraviesan en el combate, los sables en las gargantas, lanzas cruzan el aire, dagas arrancan el perfume de las mañanas, el puñal de la guerra traspasa, se abren pasadizos a lo que no, y en su manera de caer a una letera resiste. ¿Acaso alguien se lo creerá? ¿O alguna vez fue lo que no será? Las palabras vuelan, empujan por su existir, arrebatan escudos, cae desnuda la silueta de la paz. Artista plástica multipremiada en todas partes, nos propuso una estética realmente diferente, llamativa y de alguna manera también inquietante, así que nosotros tomamos esa propuesta. En Sangre en el Pan hay un glosario al final, un glosario que acompaña todo este recorrido como si fuese una ciudadana del mundo en distintos tiempos y en distintos espacios. Yo siempre le pido a Gladys que me permita leer un poema y lo voy a hacer de nuevo. ¿Puede ser? Creo en la muerte, dice Gladys. Creo en la muerte aferrado a la lucha para derrotarla, viviendo en el propio campo de batalla, impronta que retumba desde el día en que he nacido. En los otros descubro mi lucha. En vertiginoso anonimato me abandono retumbando en las causas comunes. Me resguardo en las masas, inhalaciones de ideologías colectivas, cavernas de la propia tragedia, donde se marean los estandartes de las injusticias, juego de la naturaleza en cópula con la cultura. Las pugnas se multiplican, buscan su destino en interminables contiendas, plumas tornasoladas al aire, miradas desparramadas, apogeo de pavo real, mi drama y mi paz, alarde de colorido, se desvanece en cada intento. Voy al despegue sin causa, al retorno sin volver, a la música en silencio, al porvenir sin futuro, a la ausencia presente, a lo que iba a ser y no fue. No existía la palabra gladiatrices, eran mujeres. 2 de noviembre se titula el poema. El epígrafe dice: sin ni siquiera poseer palabra para ser nombradas, siendo prostitutas y regalos para los muertos, ellas fueron liberadas. Libitina se despertó en los bosques sagrados, donde tenía su santuario. Lloró largamente y espiando el mundo, pudo saber que no tenía leyenda. Se escapó del inframundo entre los muertos, cansada
de soportar entierros y de velar por ellos. Se miró en las hojas de los árboles, encontró la cara de su libido. Al ver su pasión, saltó al tiempo. La antiquísima diosa llegó hasta nuestros días, a Roma, al Coliseo. Estaba ella misma dedicada a la porta libidinaria, con cadáveres de gladiadores y animales muertos. A la noche, a la luz de las antorchas, vio salir a la arena suntuosidad y pompa, pechos desnudos, destreza en coraje. Eran Amazonia y Achilia, mujeres del pueblo, con espadas en combate, dejando sangre por libertad en el anfiteatro del juego. Entre glandes como bellotas, glándulas de gladiadores, puntas de flechas. Y aún laten esas gladiatrices caminando entre los muertos. Gracias.